Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Estamos aquí cumpliendo un propósito de Dios y vamos a permitir que ese propósito se cumpla. Te invito a que levantes tus manos. Te invito a que levantes tu corazón delante del Señor. Todos probablemente estemos atravesando circunstancias adversas, pero el Señor es suficiente y poderoso para ayudarte. Antes que abramos nuestra boca, el Señor conoce la situación, conoce nuestro problema, conoce nuestra necesidad, conoce la angustia, conoce el dolor, conoce la enfermedad, todo lo conoce el Señor. Solamente levanta tus manos. Señor Jesús, nos has traído a este lugar para que se cumpla el propósito, Señor. Señor, tu Espíritu Santo derramándose, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por el descanso que nos ofrece, Señor. Gracias por la libertad que nos da, Señor Jesucristo. Gracias por ese gozo abundante, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias a ti lo recibimos, Señor. Te glorificamos. Te damos acción de gracias, Señor. Abre tu boca y bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre poderoso de Jesucristo. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de que le demos gloria. Él es digno de que le demos gracias. Él es digno de que nos humillemos bajo su poderosa presencia. Él es digno. Levanta tus manos, tu corazón, levanta tu voz. Dile al Señor Jesucristo que Él es la razón por la cual nosotros vivimos. Él es el que nos ha dado propósito para seguir adelante. Él nos ha abierto puertas de bendición. Estamos rodeados de su gracia, de su misericordia. Estamos completos en Él. Padre, te damos adoración en tu casa. Te damos reconocimiento, te damos gloria, te damos honra. Padre, lo sabes todo. Si en este momento hubiese una persona angustiado, Señor, afligido por cualquier necesidad o problema, permite, Señor de los cielos, que experimente la libertad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. Si alguna persona está siendo golpeado por algún dolor físico, Dios mío, eres poderoso y suficiente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Somos fortalecidos con todo poder, somos fortalecidos en Cristo Jesús y te damos gracias porque en ti confiamos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Padre, gracias por este pueblo que está aquí reunido en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú has llegado a nuestro encuentro solamente para levantarnos, solamente para bendecirnos, solamente para dar respuesta, Señor, a nuestra necesidad. Lo creemos, bendito Padre, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. A tu nombre la gloria y la honra. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios, bendito su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Abra por favor su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar leyendo algunos versículos, y ya en su casa con tiempo usted por favor lo lee todo el capítulo. Amén, bendito Dios. Gloria al Señor Jesús. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi al final. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 11, versículo 1. Y escuche lo que dice el Señor. Todo lo tenemos, hermano. Gloria a Dios. Así dice el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, escuche lo que dice. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen ciertamente dan a entender
que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito Dios. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 33, por favor. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amado Jesús, tú sabes cuál es nuestra necesidad. Señor, sensibilízanos, permite que nuestro hombre interior se enternezca, Señor, para oír tu palabra. Señor, seamos prestos para humillarnos delante de ti, Señor. Señor, tú eres nuestro maestro por excelencia. Lo que tú dices y lo que tú haces permanece para siempre, Señor. Nosotros esperamos en ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Sopla sobre nosotros el que habla, el que escucha, todo para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Los que hemos venido a este lugar con deseos de que Dios hable a nuestro corazón, digan un gloria a Dios que se oiga, hermanos. Amén. Si estamos despiertos, digan amén los dormidos. Estamos despiertos, gloria al Señor Jesús. Amén. Hermanos, cuando leemos la Biblia, y cuando tenemos un corazón sensible para escudriñar, leer, aprender de Dios, nos damos cuenta que en la Biblia surgen personajes que realmente hacen impacto en nuestra vida. Surgen personajes que nos inspiran a nosotros, y cuando vemos sus hazañas, su entrega, su dedicación, su fe, su disponibilidad para morir por Dios, nos analizamos nosotros y nos vemos muy cortos. Y entonces nosotros anhelamos y decimos por momentos: ¿cómo me gustaría a mí tener el corazón de David? Porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo me gustaría ser tan sensible como Daniel para obedecer a Dios, o con aquella pureza de corazón como la tenía José? Y empezamos a ver personajes en la Biblia
donde dice uno, verdaderamente este hombre o esta mujer en la Biblia, verdaderamente que ha hecho un impacto en mi vida. Cuando leemos nosotros el capítulo 11 del libro de Hebreos y vemos nosotros que son los héroes de la fe, de repente como que nuestra mente se va por un momento y se va a imaginar que probablemente estos hombres tuvieron que haber bajado del cielo, tuvieron que ser divinidades, tuvieron que tener poderes extraordinarios para poder hacer las hazañas que hicieron. Sin embargo, Dios nos muestra que los hombres que nos han inspirado en la Biblia son hombres de carne y hueso como somos nosotros. El profeta Isaías, dice la Biblia, Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones como lo somos los mortales. La Biblia nos muestra características de personajes que en su tiempo cometieron errores como los cometemos nosotros. Y nos damos cuenta, hermano, que no eran hombres caídos del cielo, no eran divinidades, no eran hombres que estaban en nichos o hombres con poderes sobrenaturales. Lo que aprendemos aquí es que eran hombres ordinarios, pero su fe de ellos, escuche bien, su fe de ellos y por la fe de ellos alcanzaron testimonio. Por eso sus vidas están plasmadas en la historia divina. Estos hombres ordinarios como nosotros, en su tiempo el Señor los llevó a hacer hazañas para hacerse hombres extraordinarios en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito Dios. Si nos preguntaran a nosotros, hermano, hermana, ¿cómo tú describirías la fe? Y a lo mejor tuviésemos argumento y cada quien tuviéramos una opinión diferente. Pero cuando analizamos la Biblia, lo que es fe, la fe es un sinónimo de confianza. Y estos hombres alcanzaron gran testimonio y buen testimonio por esa confianza desmedida que tuvieron para creerle a Dios. Vemos en la Biblia, hermano, cómo el apóstol Judas nos habla a nosotros que nosotros debemos contender ardientemente por esa fe, por esa confianza, por ese amor, por esa entrega, por esa dedicación, por esa consagración, por ese esfuerzo que el Señor nos da para podernos acercar cada día a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, edificaos bajo vuestra santísima fe, la fe que proviene de Dios, la fe, la semilla que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que en su tiempo nosotros somos invitados para que esa fe siga creciendo cada día más y más en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos arrancando muchos de nosotros en el camino de Dios y qué bueno que estemos arrancando para poner un buen fundamento, porque así como sea tu fundamento, así va a ser tu crecimiento, tu edificio delante de la presencia del Señor. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla, por ejemplo, de un personaje que se llamaba Abel. Ya lo hemos leído muchas veces, lo hemos oído que se predica de él muchas veces, pero algo que quiero hacerte notorio en esta noche es que Abel tenía un hermano que se llamaba Caín. Los dos tuvieron los mismos padres, los dos fueron educados de la misma manera, los dos estuvieron viviendo bajo el mismo contorno, bajo la misma educación, pero la Biblia dice que uno era del maligno y el otro era de Dios. ¿Qué fue lo que uno hizo que se desviara a ser del maligno y el otro de Dios? Bueno, cuando nos habla de Caín, dice que cuando él quería traerle una ofrenda a Dios, dice, le trajo una ofrenda de la tierra, como diciendo algo insignificante. Pero cuando vemos la vida de Abel, dice la Biblia que Abel fue a su vacada, fue a sus ovejas y empezó a ver de sus ovejas algo digno
de poderle ofrecer a Dios. Empezó a ver cuál era lo más bello, lo más engordado, lo que pudiera ser digno de podérselo ofrecer en sacrificio a Dios. Y fue pues la ofrenda de Abel lo que dio testimonio. Y dice la Biblia que aún después, muerto Abel, 6,000 años después, su ofrenda de él sigue dando testimonio por él. Mire qué tremendo carácter de este hombre. ¿Cómo nos enseña a nosotros? Nos enseña porque cuando nosotros amamos a Dios, queremos ofrecer lo mejor a Dios. Pero cuando nosotros, hermano, hay ese espíritu contrario al Espíritu Santo, nosotros somos mediocres para entregarnos, para dar, para proveer, para presentar delante del Señor. Pero cuando amamos a Dios, hermano, nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio que llegue a su presencia, un sacrificio que lo glorifique, un sacrificio, hermano, que le agrade al Señor. Y que bueno, hermano, que después de tiempo nuestra acción de gracias a Dios o nuestro ofrecimiento a Dios, hermano, esa acción, ese mover tuyo es lo que va a proveer que Dios se volque para bendecirte, bendición sobre bendición a tu vida. Cuando Dios se agrada de tu sacrificio, estás abriendo puertas de bendición. Pero cuando le damos a Dios mediocre, como lo hizo Caín, hermano, entonces Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Vemos en la Biblia, Hebreos capítulo 11, a un hombre que se llamaba Enoc. Y Enoc, hermano, cuando uno escudriña la Biblia, llega uno a esta conclusión. Pasan 6 generaciones. A la 7ª generación aparece Enoc. Las 6 generaciones antes de Enoc, muy significativo, dice la Biblia, nacieron, crecieron, se reproducieron. Algunos vivieron 600 años, 800 años, 969 años, hermano, pero terminan diciendo, murieron. O sea, no trascendieron. Fueron hombres, hermano, que no hicieron mella, no hicieron historia, no hicieron nada significativo. Nacieron, crecieron, se multiplicaron y se murieron. Pero la 7ª generación llega un hombre que trasciende, un hombre, hermano, que hace la diferencia, un hombre, hermano, que se llamaba Enoc. Este no vivió tantos años, solo vivió 365 años. Y como que el Señor nos da un mensaje diciendo 365 días, 365 años, y este hombre caminó con Dios. Oiga, qué hermoso, hermano, qué hermoso que la hermana cumplió años. No nos quiso decir cuántos, el Señor ya lo sabe, no se preocupe, amén. Pero, hermano, no es la idea de cumplir años. Aquí la idea es caminar con Dios todos los años que uno está cumpliendo. Este hombre cumplió 365 años y dice, y caminó con Dios, y tanto le agradó a Dios, hermano, que este hombre no murió. Este hombre fue arrebatado, fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto, dice la Biblia, dio testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso, hermano, que mire el Señor a su siervo y le agrada tanto y dice, yo quiero que este varón venga a caminar conmigo a las calles de oro y que vea la grandeza, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y dice la Biblia que se lo llevó, pero antes de llevárselo, él dio testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito, hermano, gloria a Dios, qué bonito que el Señor diga de nosotros, este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. ¿Verdad que es bonito que el Señor diga eso de nosotros? Que el Señor diga, este es mi siervo, del cual yo no me avergüenzo de ser su Dios. Pero qué tremendo que el Señor, hermano, no dé testimonio de nosotros, como lo hizo de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal,
hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, Dios dando testimonio de su siervo. Qué bonito, hermano, gloria al Señor Jesús. Encontramos en la Biblia, bendito Dios, a otro hombre que se llamaba Noé. Dice la Biblia que, hermano, la multitud, la muchedumbre se había crecido, había aumentado. Pero dice que el designio del corazón de toda la gente era de continuo el mal. Y miró Dios a la humanidad, le dolió en su corazón. Y dijo Dios, voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo hombre, toda bestia, toda ave. Pero entre toda la multitud, dice la Biblia, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y lo encontramos en el libro de los Hebreos, hermano, porque, hermano, Noé vivía en una generación perversa y adulterina como estamos viviendo nosotros, pero Noé no estaba contaminado. Noé estaba reservado para Dios. Noé hizo la diferencia y encontró gracia delante del Señor. Y el Señor le habló a Noé y le dijo, Noé, vas a hacer un arca de esta medida de grande, de esta medida de alta, de esta medida de ancha, porque yo voy a destruir la tierra con un diluvio. Y hermano, él empezó a trabajar, no cuestionó a Dios, no le dijo, Señor, pero ¿cómo va a ser posible que aquí en el desierto se va a terminar el mundo con agua? ¿Cómo es posible? Duró el hombre 120 años construyendo el arca sin quejarse y preguntándole a Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Falló tu palabra o tu promesa? Dice la Biblia que él siguió trabajando, obediente, pero dice la Biblia, hermano, que por 120 años él fue pregonero de justicia. Vivió en una generación perversa, pero mientras construía el arca, él se dedicaba predicando la palabra, anunciando la palabra, invitando a otras personas, ven a los pies de Dios, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, viene un juicio de Dios, acércate a Dios, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Probablemente la gente se reía de Noé. Noé, tú te has vuelto loco. ¿Cómo es que aquí en el desierto, donde tenemos que caminar largas leguas para buscar agua, tú estás diciendo que con agua va a terminar el mundo? ¿Acaso no se burlan también de nosotros los impíos cuando les hablamos de la venida del Señor Jesucristo? Cuando les hablamos del amor de Dios, ¿acaso no se burlan? Pero llegó el momento donde Dios le dijo a Noé, entra al arca, Noé, es tiempo. Y fue Dios quien cerró la puerta del arca y se acabó la oportunidad. Estamos viviendo nosotros en la gracia. Muy pronto se va a cerrar la puerta de la oportunidad de la gracia. El mundo se va a volver loco. Van a querer correr a buscar a Dios, pero es demasiado tarde, porque la puerta de la oportunidad se está cerrando. La venida del Hijo de Dios se acerca apresuradamente. Gloria al Señor Jesucristo. Encontramos pues ahí a Noé que hizo la diferencia. Y también nos habla la Biblia, hermano, acerca de Abraham. Abraham vivía en un país extraño, con gente idólatra, gente pecadora, y Dios se acerca a Abraham y le habla a Abraham y le dice, Abraham, deja tu tierra y a tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el hermano no cuestionó a Dios, no le preguntó a Dios, sino que estuvo dispuesto a dejar su nación, a dejar sus posesiones, a dejar quizás aquello que a uno lo apega más, las cosas materiales, y emprendiendo, hermano, el caminar, caminó obedeciendo a Dios. En el trayecto se le apareció Dios, anda delante de mí, sé perfecto, y yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir, vas a ser padre de multitudes. El hombre tenía 75 años, su esposa 10 años menor, 65, era estéril, y le dice Dios, tú vas a ser padre de multitudes. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar los granos de la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
mirando a su esposa estéril de 65 años, empezó a confesar la palabra. Romanos capítulo 4 dice, hermano, que no se debilitó en fe al ver la esterilidad de la matriz de su esposa, ni al ver su cuerpo considerado como un cuerpo muerto, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, confesando la promesa, viviendo en la promesa. Pasaron 25 años. Miren, hermano, 25 años. No es como que el hombre se estaba haciendo más joven, como que la esposa se estaba rejuveneciendo. Pasaron 25 años, 100 años tenía, y su esposa tenía 90. Cuando era imposible para el hombre, entonces es posible para Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nació el hijo de la promesa. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué Abraham está registrado en el libro de los Hebreos capítulo 11 como el héroe de la fe? Y lo hemos llamado nosotros el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Abraham oyó a Dios y Abraham le creyó a Dios. Nosotros hemos oído de Dios y confesamos, oh sí, creemos en Dios, pero mire, nosotros no le creemos a Dios. Hay una gran diferencia, lo vuelvo a repetir por los que no están prestando atención. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Abraham miró su cuerpo y él confesó y creyó a Dios. Y por eso, hermano, Dios lo bendijo, porque él se atrevió a creerle a Dios. Nosotros sabemos que Dios nos dice que cuando pasemos problemas, necesidades, yo estaré contigo todos los días hasta el final. Y a veces, hermano, nos preocupamos tanto, nos jalamos los cabellos, nos mordemos las uñas, nos ponemos nerviosos. ¿Pero por qué? Porque no le creemos a Dios. Si le creyéramos a Dios, en medio de la tribulación estaríamos seguros, estaríamos contentos, estaríamos, hermano, confesando la palabra, pero nos desbaratamos porque no le creemos a Dios. Estamos aquí todavía, hermano. Gloria a Dios. Me recuerdo de una anécdota. Dice que había una vez un hombre que llegó a las cataratas de Niágara y él cruzó un alambre de acero de un lado a otro, tomó su barra y empezó a caminar por el alambre de acero, y las multitudes estaban viendo a ver a qué hora se caía, porque hacía viento y las olas soplaban, o sea, la brisa. Él caminó y atravesó con su vara. La multitud empezó a aplaudir, aventó la barra y empezó a atravesar sin la barra hasta el otro lado. Y la multitud empezó a gritarle y a aplaudirle. Y les preguntó a la multitud, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar con una carretilla en mi mano? Ah, ¿cómo no vas a poder? Claro que puedes, lo has demostrado todo. Sí puedes, ¿cómo no vas a poder? Agarró la carretilla y fue y cruzó del otro lado. La gente aplaudiéndole, chiflándole, gritándole. Y ahora pregunta, ¿ustedes creen que puedo yo atravesar la misma carretilla del otro lado, pero esta vez con una persona arriba de la carretilla? Y todos gritaron, claro que puedes, lo has demostrado que sí puedes. Y le dice a uno que estaba ahí, a ver tú, varón, ven y súbete a la carretilla. No, yo no me subo, no estoy loco. Yo no me subo, no estoy loco. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, hermanos, es que, oh Dios, yo creo en ti. Oh, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres mi sanador, eres mi fuerza. Y el Señor te dice, súbete a la carretilla. ¿Y qué le dices? Yo no me subo a la carretilla. Gloria a Dios. Estamos aquí, hermanos. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Quieres tú, hermano, trascender? Ser plasmado en la historia sagrada. Tenemos que aprender nosotros, hermano, a creerle a Dios. Eso es la fe.
Eso es la confianza en Dios. Tenemos que aprender a consagrarnos a Dios, a vivir para Dios. Tenemos que aprender nosotros, hermano, la santificación, la entrega total a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia acerca de Abraham, hermano, que Abraham vivió en tiendas, porque, hermano, él se le dio la tierra, toda la tierra que pisó era de Abraham, pero Abraham prefirió vivir en tiendas. ¿Por qué? Porque él no quería pegarse a las cosas materiales. Porque dice la Biblia, hermano, que si él hubiera estado pensando en la patria que había dejado, tenía mucho tiempo de haberse regresado, pero él estaba esperando una patria celestial, ¿sí? Y entonces él vivió como extranjero y peregrino, no apegándose a las cosas materiales. Dios lo bendijo y fue un hombre muy próspero y muy rico, pero él no estaba pegado a las cosas materiales como muchos de nosotros. Muchos de nosotros descuidamos la relación con Dios porque amamos mucho a este mundo. Y el Señor dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad del Padre, este permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano, seguimos hablando de los personajes. Mucho que hablar, porque el libro de Hebreos nos dice, unos fueron aserrados, unos fueron golpeados, unos fueron náufragos, unos anduvieron, hermano, en desvelos, sin comida, perseguidos, en peligros de los de adentro, peligros de los de afuera. Unos, hermanos, los pusieron como antorchas, los prendieron por causa del Evangelio. La iglesia primitiva, cuando el emperador romano perseguía a la iglesia, agarraba a muchos cristianos, los ponía en cárceles y les daba un ultimato. Si dices tú que Jesús es el Señor, te vamos a lanzar con los leones. Tú tienes que decir que el emperador romano, Él es el Señor. Y le preguntaban a los cristianos, ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Y lo agarraban, hermano, los lanzaban a los leones y los leones los devoraban, pero ellos no estaban atemorizados. Se pedían entre ellos el primer lugar. Hermanos, concédenme el privilegio de ser el primero en ser devorado por los leones. Y hermano, ellos iban, se postraban cuando venían los leones por causa de Jesucristo y los desmembraban. Esa es fe, no solamente para atravesar las cosas difíciles, o no solamente para conquistar reinos, no solamente para ganar batallas, también se ocupa esa confianza para poder entregar nuestra vida por causa del Señor Jesucristo. Porque si vivimos, para Él vivimos, pero si morimos, también, hermano, para Él morimos. Se ocupa fe para vivir, pero también se ocupa fe para estar dispuesto a entregar nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, estamos viviendo un evangelio muy diluido, un evangelio muy cómodo, muy social, muy farisaico. Y este evangelio que nosotros estamos viviendo no del todo agrada a Dios, porque no tenemos nosotros entrega y consagración. Cuando vemos la parábola del buen samaritano, ahí nos dice una parte de cómo nosotros estamos viviendo el evangelio. Dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, mientras bajaba en el camino, fue atacado por unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Y luego continúa la parábola diciendo, y pasó por ahí un sacerdote, un pastor, pasó por ahí un pastor, y miró el que estaba tirado medio muerto. Y dice en la Biblia que ese pastor pasó de largo, no atendió la necesidad, pasó de largo. Vino después un levita, un anciano, un diácono, y miró al que estaba medio muerto, y miró la necesidad, pero no la atendió, pasó de largo.
Ese es el tipo de evangelio que nosotros estamos viviendo. Puro grito, puro brinco, pura patada, pura maroma, pero no estamos viviendo un evangelio de consagración. ¿Por qué estos hombres hicieron mella? ¿Por qué alcanzaron gran testimonio? Porque estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis dice, ellos vencieron por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está el secreto del verdadero evangelio, hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga, viene por una iglesia consagrada, no viene por las denominaciones, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que en medio de la contaminación se siga esforzando por agradar a Dios en todos los sentidos. Y el Señor hace una invitación a su pueblo, así como estos hombres fueron plasmados en la historia divina. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios que trasciendan. Nosotros tenemos con mi esposa 35 años en el Evangelio y ha habido personas que nos han impactado y han dejado un impacto de sus vidas en nosotros y quisiéramos imitarlos un poquito. Personas que, hermanos consagrados a Dios, personas extremadamente generosos a Dios, personas de oración, personas metidas con Dios, han dejado un impacto en 35 años, pero tristemente también digo la otra cosa, en 35 años hemos visto personajes que no le han dado un sentido a su vida espiritual. Han llegado a la iglesia, se han ido a la iglesia, regresan a la iglesia y se van de la iglesia y viven una vida mediocre espiritualmente. Y esas personas, algunas de esas personas hemos visto que se han muerto y nunca trascendieron porque no dejaron algo significativo en sus vidas. Un sistema de vida espiritual mediocre, carnal, egoísta, egocéntrico, solamente para ellos, pensando en las cosas materiales, pero probablemente, hermano, no van a estar registrados en la historia divina, hermano, porque dice que su fe, hermano, no alcanzaron gran testimonio. Nosotros quisiésemos, hermano, que nuestra vida no fuese en vano, que tuviera un significado realmente profundo y que el propósito de Dios en nosotros se cumpliese, que nosotros, hermano, llegásemos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su evangelio. Pero para esto necesitamos ser hombres y mujeres de Dios entregados, consagrados, que crean a Dios, que se entreguen a Dios y al final, hermano, que estemos dispuestos a dar la vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. Es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que se pongan en pie, por favor. Pónganse en pie, por favor.